amigos, pero es el momento de volver a arruinar las infancias y las ilusiones infantiles de alguna manera u otra. Igual el de hoy, quiero decir que no es tan terrible, pero puede o no que haya un pequeño ahogo, quemar a alguien, como siempre pasa en estas cosas, la realidad. La realidad es que si bien hay un montón de historias que Disney se ha encargado de embellecer y de edulcorar y de que sean mucho más dulces y mucho más comestibles para nosotros, los pequeños niños naïves e inocentes que no pueden digerir las cosas malas que suceden, también hay muchas fábulas y cuentos que no han sido comprados por la franquicia de Disney, que tienen unos orígenes mucho más escalofriantes de los que conocemos. Y ahora voy a hablar de una historia maravillosa que está muy cercana a mi corazón, porque yo tenía cuadros de esa fábula en mi cuarto cuando era chiquitita, y estoy hablando de Besitos de Oro y los tres cerditos. Y voy a hacer un par de excepciones con respecto a esta fábula antes de comenzar a contarles lo que realmente sucede en la versión original. La primera es que, como todo cuento infantil o como toda fábula de la cual desconocemos el origen original, muy bien, Eugenia, la historia tuvo varias versiones. Más o menos se cuentan que hubo 3 versiones de esta historia que se fue contando y que se fueron publicando y se fueron metiendo en diferentes cuentos de tomos infantiles, y yo me voy a focalizar en una que es la más terrible y por eso es la que a mí más me gusta. Y también esta historia cuenta con la famosa regla de 3, que es una herramienta literaria porque supuestamente las cosas que vienen de a 3 son más graciosas, tienen más sentido y hacen que la gente se las pueda recordar mucho más sencillas. Entonces es muy común leer una historia y ver que se dan 3 ejemplos de lo mismo, o por ejemplo en eslogans publicitarios vas a tener grupos de 3. Por ejemplo, el semáforo es rojo, amarillo y verde, no es rojo y verde, es rojo, amarillo y verde. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1700 y picos dice vida, libertad y perseguir la felicidad. Ahí tenés 3 ejemplos. En inglés, el lema de los Juegos Olímpicos es faster, higher, stronger. Digo, es algo que se ve en absolutamente todos los productos que consumimos y por ahí hasta el momento de hoy no lo sabíamos. Y en las fábulas también lo tenemos con la historia de los 3 cerditos, con la historia de los 3 ositos, y las ositos es la que vamos a hablar el día de hoy, porque más o menos la historia que conocemos está bastante cerca de la original. Una nena está aburrida caminando por el bosque, encuentra una casa y decide entrar, porque eso sucede cuando encontrás una casa que te gusta, decidís que vas a entrar y vas a vandalizar el lugar. Se come toda la avena caliente, la más grande estaba muy caliente, entonces no puede, la mediana estaba muy fría, entonces no se la puede comer, pero la más chiquita estaba perfecta, regla de 3. Después está cansada, entonces decide ir a sentarse en los sillones. El más grande de todos es muy duro, el del medio es muy blandito, pero el tercero es perfecto, regla de 3 de vuelta. Y cuando se termina de descansar en ese sillón, en algunas versiones dice que él rompe la silla, entonces necesita ir a buscar un nuevo lugar donde descansar después de haber comido toda la avena. Prueba la cama más grande y estaba muy dura. Prueba la cama mediana y estaba muy blandita, pero la tercera es perfecta, regla de 3 de vuelta. Después llega esta familia de osos, la encuentra y ella se va corriendo, y ahí termina la fábula que estamos acostumbrados a escuchar. Un par de preguntas me surgen con esta versión. Primero, si es una familia de osos, ¿por qué papá y mamá duermen separados y no duermen juntos en una misma cama? Segundo, Besitos de Oro se va así como si nada, sin ningún tipo de consecuencia. ¿Cuál es la enseñanza que queda detrás? Y en realidad, la enseñanza viene en la versión que quiero que hablemos ahora, que es la versión de 1831, escrita por Eleanor Moore, que es una escritora inglesa, que en realidad más que escritora es una mujer que escuchó esta fábula y decidió recopilarla en un cuento que ella misma escribió y dibujó para regalársela a su sobrino. Si bien no es la versión mainstream que estamos acostumbrados a escuchar, porque ella hizo solamente una copia para su sobrino, sino que la versión que estamos acostumbrados a escuchar es de 1837 y la hizo Robert Southey, que estuvo escuchando y estuvo recopilando varias versiones para poder armar un cuento conciso. La versión de Eleanor, que es anterior, es 5 años anterior, es un poquito más tenebrosa y empieza con una vieja, porque obviamente las historias tienen como villano a mujeres de la tercera edad, porque las viejas y mujeres son malas, que va a tocarle la puerta a estos 3 osos, que no son familia, son simplemente osos, y les dice: che, quiero conocer tu casa. ¿Por qué? Porque soy una señora blanca y tengo el poder de poder hacer lo que se me cante la gana, básicamente. Y los osos le dicen:
La verdad, señora, que no la conocemos, quiere entrar a nuestra casa, es rarísimo lo que está proponiendo, no la vamos a dejar entrar, vaya a buscar otras cosas para hacer con su día. Si está aburrida porque es el año 1830, no sé, vaya a leer un libro o a caminar por la pradera. Entonces la señora, enojadísima, espera que los osos se vayan a trabajar y decide entrar en la casa por la fuerza. Y hace lo que hace Ricitos de Oro en la versión que conocemos. Se come la avena y cuando termina de comerse la avena, lo gracioso de esta historia es que cada vez que la señora termina de hacer algo, putea. En la historia original, putea. Tipo, se come la avena que está caliente del oso más grande, putea porque no le gusta. Se come la avena que está más fría, putea porque no le gusta. Se come la avena que está bien, igual putea porque ella está enojada. Hace lo mismo con las sillas, hace lo mismo con la cama y se tira a dormir en la cama más chiquita del tercer oso. Los osos vuelven de trabajar y dicen, che, acá alguien entró, se comió la comida, nos rompió las sillas, hay un ladrón en la casa, vamos a darle, básicamente, porque hay una persona metiéndose en nuestra privacidad. Y la señora va escuchando cómo los osos se van acercando cuarto por cuarto, enojadísimos. Son osos, o sea, la van a devorar. Y los osos, cuando la encuentran, la reconocen como la vieja Gede que vino a querer meterse en casa y no los dejó, deciden hacer lo siguiente. Y acá es cuando nos ponemos tétricos. Primero, la agarran. Ya que te agarra un oso, debe ser una cosa muy tenebrosa. Que vengan entre 3 osos y te agarren para castigarte, porque ellos deciden que son ellos los que deben castigar a la vieja. No lo van a dejar en manos de la justicia, cosa que no recomendamos hacer en este programa. Siempre el verdugo tiene que ser una persona que sepa de lo que está pasando, no los mismos ciudadanos. Entonces agarran a la señora, luego deciden que la van a quemar. Porque en los cuentos de hadas siempre hay que quemar a una mujer de alguna manera u otra. Recordemos las hogueras de Salem y utilicémosla como una herramienta para seguir castigando a la figura femenina. Pero la señora no se quema. Porque si tiene poderes supernaturales, no lo sabemos, no lo explica. Lo que sí sabemos es que la intentan quemar, la torturan un ratito y la señora no se quema. Entonces otro de los 3 osos dice, bueno, vamos a ahogarla. Pero la señora no se ahoga. La meten, la sumergen, intentan ahogarla y la señora está sufriendo y dice, che, no me estoy ahogando, busquemos otra manera de última de matarme porque la estoy pasando mal. ¿Y qué deciden hacer los osos? La cuelgan de la cruz que está en la punta de la iglesia de San Pablo, en algún lugar del Reino Unido, y la empalan. Y ahí la señora se muere, porque no hay ningún tipo de criatura supernatural o fantástica hasta ahora que yo me haya encontrado en algún lugar que pueda sobrevivir a un empalamiento. Y mientras la señora se muere colgada en esa cruz en la iglesia, los osos bailan abajo, festejando el asesinato. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Los críticos dicen que es una historia para recomendarle a los chicos que no tienen que salir y hacer cosas que no corresponden, que no tienen que salir hacia lo desconocido, que no tienen que hablar con extraños y que siempre tienen que quedarse bajo la tutela parental, porque por ahí, si te metes en una aventura y te vas a probar cosas nuevas a una casa que no conoces, te pueden terminar empalando, y medio que a nadie le pinta que los empalen. Así que, básicamente, esa es la historia de Moore. Después, el señor Robert Southey hizo algo similar, simplemente le borró el empalamiento, le borró la quemadura en la hoguera y le borró también el tema de ahogarse en un río. Y lo que dijo fue que cuando Ricitos de Oro estaba siendo a punto de ser justiciada por estos osos malvados, vino su madre y la salvó. Porque en los cuentos de hadas es muy importante que las madres o los padres salven a sus hijos. Y el dato que a mí me parece interesante para terminar esto es que el señor Robert, la primera vez que escuchó la fábula en realidad no hablaba de una mujer vieja o de un Ricitos de Oro, sino que hablaba de una zorra. En un mundo de fábulas entendemos que los personajes principales suelen ser animales. La diferencia es por qué él eligió escribir la fábula con respecto a una mujer vieja y no a una zorra, porque en inglés el mito original dice a vixen, y la palabra vixen significa o zorra, en la primera definición, o una señora vieja y malvada. Y en vez de quedarse con la significación de que era un animal, dijo, vamos a ponerle más mala fama a las señoras viejas y solteras, y total, es una sociedad patriarcal y las señoras viejas no sirven para nada. Colorín colorado, no te metas en una casa que no te corresponde a comerte una avena y a dormir en una cama, porque por ahí te empalan.
Seguinos en Instagram,